salió al revés la cosa. Yo pensé que en la tarde iba a estar lleno y en la mañana, pero la gente pues decidió venir temprano porque en la tarde iban a venir los que más necesitaban por el pecado que andan cometiendo. Entonces, fíjate que me impresionó, qué lleno está el culto de las 9, pero me quedé con la boca abierta, en serio se los digo. Más que yo acababa de despertar, acababa de abrir los ojos y tremendo, o sea, la gente madrugó ahora. Pero bueno, ya sabemos que los hermanos del culto de la tarde, pues ya tenemos esa responsabilidad, esa costumbre de estar siempre los domingos aquí en la casa de Dios, y la gente pues en eso tiene bien definido. Los que vienen en la mañana, los que vienen en la tarde lo tienen bien definido. Ya el pastor Edwin les explicó cuál va a ser la metodología. Yo creo que también mucha gente pensó que solo la mañana iba a haber culto, pero no, 10 y 4, ¿verdad? Entonces vamos a anunciar eso en internet, y ya desde el próximo, creo que es 8 de enero, ya solamente 3 servicios, 7, 10 y 4 de la tarde. Así que así estamos. Mire, estoy todavía explorando. En la mañana pues ya les hablé cosas del nuevo año, pero me quedé con una espinita chiquitita que solo se las quiero compartir a ustedes porque pues a ustedes les tocó eso, pues. Pero quiero revisar el versículo de Mateo capítulo 1, versículo 18, y vamos a hablar de esto de Emmanuel, o sea, Mateo 1, versículo 18, y muy bien, cuando lo tengamos nos ponemos en pie para revisar el texto de la palabra de Dios. Mateo 1, 18. Muy bien, Mateo 1, 18. En adelante, Emmanuel, ese es el título del mensaje, y vamos a revisar este texto de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que tu escritura, bendito Dios, nos edifique, nos ministre, nos fortalezca a través de su Espíritu Santo. Oramos para que nos puedas bendecir a través de tu presencia, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Si hay tecladistas, les pido ahí que me rescaten, por favor, si pueden. No, hombre, han venido bien apagados, estos mis servidores hoy en la tarde, ¿verdad? Qué barbaridad. Ya vamos a cortarle los dedos a Lugo, porque Lugo por andar trabajando no vino hoy, pecador. Pero bueno, a ver, Samuel, está bueno. Me rescataste, viejo, te debo una. Vaya, muy bien, veamos así, fíjate bien. Esto del Mateo es un tema bien complicado. Primero, quiero que noten el esfuerzo del escritor bíblico. Fíjate que había ya un problema en las primeras comunidades cristianas, y era el hecho de que había ya una duda. Lo primero que atacó el enemigo con respecto al nacimiento de Jesús es la paternidad. Entonces había una tradición que está bien investigada y que llega hasta Celso, ¿verdad? Hasta por el siglo IV, allá por el año 300 después de Cristo, que se decía que Jesús no era hijo de José, sino que era hijo de un soldado romano. Eso lo podemos ver en los evangelios plasmados. Hay un momento en el evangelio de Juan cuando ellos van a confrontar, ¿verdad?,
¿Por qué? Porque los fariseos le van a decir a Jesús, es que mira, vos sos hijo de fornicación, nosotros no, nosotros somos hijos de descendencia abrahámica, pero tu origen no está muy definido. Ahora, el Evangelio de Mateo se construye, el capítulo 1 y 2, con el objetivo de destruir esas ideas que se habían creado alrededor de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque digamos que lo que está tratando de hacer Mateo en una estructura de 25 versículos en el primer capítulo es darnos la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina de Jesús. Entonces, quiero que noten en la genealogía. ¿Qué es la genealogía? El Evangelio de Mateo comienza como un nuevo Génesis. Diga conmigo Génesis. Entonces, ¿cómo comienza? Primero nos da el Génesis humano. Nos da el Génesis humano. De tal manera que la genealogía de Jesús en el capítulo 1 comienza diciéndonos Jesús, ¿verdad? Ha sido descendiente de, y comienza a relatarnos una cantidad de personajes terrenales. Entonces note esto. Mire lo que dice el capítulo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Ahí está, mire bien. Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ahí comienza una relación hacia abajo en el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Y consecuentemente comienza a hablar de toda una genealogía terrenal. Pero aquí está el punto. ¿Por qué Mateo quiere relacionar este texto del versículo 18 en adelante? Para presentarnos, ¿verdad?, la paternidad de Jesús, o sea, de cómo Jesús fue concebido. Aquí está la relación divina de Jesús. Primero nos presenta la terrenal, la humana, y después nos presenta la divina. ¿Cómo? Con la misma palabra. La palabra en griego, libro de la genealogía, Génesis, en el griego, Génesis, o sea, es origen terrenal en el versículo 1. Ahora, en el verso 18 aparece nuevamente la palabra. Mire lo que dice, el nacimiento. Ahí, nacimiento en griego es Génesis. La misma palabra que ocupa para el origen terrenal, la ocupa para el origen divino. Ahora, en estos textos, lo que está tratando Mateo de hacer es presentarnos la divinidad de Jesús. Presentarnos la divinidad de Jesús. Presentarnos la condición divina de Jesús. La pregunta es cómo lo va a hacer. Entonces, los versículos 18 en adelante tienen una forma de desarrollar esto. Entonces, a esto se le llama concepción virginal. Diga conmigo, concepción virginal de Jesús. Muy bien, ¿en qué consiste? Yo voy a ir usando estas palabras y las vamos a ir desglosando. Por eso es que a ustedes les guardé, digamos, lo más difícil, ¿verdad? Porque para que ya vienen más despiertos, ya vienen almorzados, ya vienen con su café. Entonces, porque no es fácil, pero ahí vamos. Mira lo que dice el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ahí está, el Génesis, el origen divino, no terrenal. El terrenal ya me lo dio del 1 al 17. Note cómo termina el 17, porque tal vez, el 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí está la genealogía, la generación terrenal, humana de Jesús. Ahora, veamos la generación divina. Veamos cómo está eso. 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ahí comienza una narrativa, ¿verdad? Un acontecimiento. Estando desposada María, su madre, con José. Esa palabra desposada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estaban en un compromiso matrimonial. El matrimonio en Israel en esa época tenía 3 etapas, pero yo solamente voy a usar 2. Primero, el contrato como tal, un compromiso que ellos habían ya determinado, pero que desde el momento que ya se establecía que se iban a casar, se respetaba ese pacto como que ella ya estuviera casada con él. ¿Cuál es la diferencia? No vivían juntos, sino que él iba a trabajar
iba a esforzarse para lograr tener un lugar para poder hacer vivir a su esposa ahí. Entonces, en un año, José iba a regresar, iba a tomar a María, la iba a llevar a su casa y iban a tener relaciones. Entonces, en esa etapa estaban. Entonces, el escritor bíblico quiere que se nos quite de nuestra mente cualquier tipo de duda que tengamos acerca del origen. Porque probablemente tengamos en la cabecita, no, es que lo más seguro es que fue un hombre, ¿verdad? Como lo digo, podría haber sido que personas digan, es José, sí, o puede ser este soldado romano, que ya vamos a tocar ese tema en un breve momento. Pero el texto bíblico quiere mostrarnos eso, quiere mostrarnos cómo Dios va a actuar en medio de esta situación. Entonces, mire lo que dice la segunda parte del versículo 18. Antes que se juntasen. La palabra en el texto griego quiere decir juntasen, es decir, antes de tener relaciones sexuales. Eso es lo que está diciendo, esa expresión. Esa expresión es una juntar. Sinelteín en griego quiere decir una acción de relación sexual. Sugiere una unión en la que hay una relación íntima entre ellos. Es decir, no ha habido relación todavía. Eso lo quiere dejar claro Mateo. Lo quiere dejar clarísimo Mateo. ¿Por qué? Por las opiniones, por los problemas que estaban alrededor de Jesús. Que ya se decía que él que era hijo de un soldado, que no sé qué. No. Ahora, entonces el texto está dividido porque dice, antes que se juntasen, coma, ahí está. La palabra juntar es acción de relación sexual. Ahora, coma, se halló, diga conmigo, se halló. ¿Por qué? Está relatando la acción de José. José se impresionó porque él fue, la palabra la halló, quiere decir una acción de impresión en el sujeto, en José, que cuando menos se dio cuenta ya estaba embarazada. Entonces José, hermanos míos, oiga bien, encuentra que ya María estaba embarazada. Pero lo que le impresiona a él es que él no sabe quién es el padre. Y la Biblia no nos declara, ¿verdad?, cuál es la situación. ¿Por qué? Mira, es bien difícil. O sea, nosotros ya somos gente con edad. De repente, pues, tenemos esa situación de que formamos una familia con una persona que ya tiene hijos. Pero honestamente, o sea, ¿quién va a ir a explorar eso? O sea, ¿quién va a venir y decir, si yo ya asumo que una persona tiene sus hijos, que si yo ya asumo que esa persona ha tenido una pareja anterior, entonces yo qué tengo que ver ahí? Y sale muy mal querer hacer cuentas, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó? El texto bíblico revela que eso le sucedió a él. Él estaba en una crisis. Él estaba en una situación como que te digan, ¿verdad? Mira, es que o sea, imagínate la impresión que tu esposa se acostó con otro varón. ¿Qué harías tú en esa circunstancia? ¿Qué harías tú en esa situación? Si ya sabes que esa persona te fue infiel. Entonces, el texto bíblico tiene la presencia, tiene la fortaleza textual como para ponernos en el lugar. Se halló, dice, se halló. Pero mira lo que dice. Ahí está el punto interesante del texto bíblico. Que había concebido. ¿Quién era el papá? El Espíritu Santo. Pero eso no lo sabía José. Para José, María era una adúltera. Para José, María era un infiel. Entonces, ¿para qué le vas a preguntar cómo lo hizo? ¿Para qué le vas a preguntar con quién estuvo? ¿Para qué le vas a preguntar con quién tuvo relación? O sea, yo no me voy a meter en eso. Pero aquí viene la destrucción de las estructuras. Y yo quiero, hermano, que anote esto. ¿Por qué? Porque, mira,
nosotros vemos la vida modélica y decimos, a los hijos les inculcamos y está bien, que mira, vos te vas a casar con una buena mujer, vas a tener hijos con ella. Y yo siempre le paso diciendo a mis hijos, a mis hijas, les paso diciendo, ustedes van a llegar más lejos en la vida que nosotros. Yo siempre se lo digo, en muchos sentidos, van a estudiar más que nosotros, van a tener más que nosotros. Bueno, por lo menos es lo que yo quiero creer. Pero ¿qué pasa? Ahí está el problema. Mire lo que dice el 19. José, su marido, como era justo, dikaios en griego. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él era un hombre, un patriarca, un hombre criado a la idea patriarcal. Si a mí mi mujer me es infiel, la mato apedreada. Y la Biblia determinaba en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 13 en adelante, que él podía apedrearla. Entonces la forma de apedreamiento era que todo mundo tenía que tomar una piedra. No era permitido que se tomaran piedras más grandes que el puño. Entonces tenían que tomar una piedra del tamaño del puño, lo que te cupiera en la mano. Y cuando la mujer era denunciada ante las autoridades, entonces inmediatamente se publicaba, porque ese es el punto, o sea, se hacía pública la acción jurídica para matarla, de tal manera que no se podía permitir que la lanzaran las piedras todos juntos, sino que se tenía que apedrear a la persona con un proceso. Los que estaban adelante tiraban primero las piedras, después los de atrás, y así sucesivamente en un orden, desde adultos hasta los más jóvenes. A María le tocaba el apedreamiento. Pero eso es lo que reta el texto bíblico a entender, que Dios no actúa en las estructuras humanas, que nosotros toda la vida queremos, hermanos, ser más a la luz de los patriarcas, ¿verdad? Yo cómo voy a tener una mujer que ya tenga hijos, cómo yo voy a meterme con un hombre que ya tenga hijos, cómo yo voy a meterme con una persona que ha estado casada, ahora divorciada. Pero ¿cuál es el problema? Cuando a Dios se le ocurrió entrar en el mundo, entró en una pareja en la estructura totalmente diferente que nosotros podemos pensar. ¿Cómo hubieras tú puesto a Jesús? ¿Lo hubieras metido en una manera tal que normal, ¿verdad? Un hombre, una mujer, lo mejor, los más excelentes de la sociedad? No, estos son dos personas, una niña de 13 años, un hombre de 39, 40 años. Muchos piensan que José posiblemente estaba hasta divorciado. Pero ahí actúa Dios. No actúa en las áreas perfectas de la vida. No actúa en que nuestro hijo salió de bachillerato, va para la universidad y va a sacar su título. Y si no, ya va a dejar de actuar Dios en él. Entonces José estaba en una crisis. Diga conmigo, crisis. Él no dormía, hermano, pensando qué iba a hacer. ¿Por qué? Porque la ley le otorgaba a él el derecho, como macho, como varón, él tenía que matarla. Pero no decidió eso. Y mira cómo actúa Dios. Él ya había decidido algo. Él ya había decidido dejarla. ¿Qué iba a hacer? Secretamente, ¿verdad? O sea, unos dicen que se iba a ocultar, se iba a separar de ella, pero lo más seguro es que tenía que buscar 2 testigos y darle carta de divorcio en secreto, o sea, solamente a la luz de 2 testigos, sin hacer una gran bulla. Pero él prefirió que dijeran, la dejó embarazada, y que pensaran que él era el culpable, y decidió abandonarla, dejarla. Mire cómo lo dice el verso bíblico 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla. ¿Qué quiere decir infamarla? En el texto griego quiere decir, no quería denunciarla públicamente, no quería que la gente la señalara a ella, no quería que la humillaran a la luz
de toda la situación que había dejado, porque iba a salir apedreada. Entonces quiso dejarla secretamente. Entonces, en esa disyuntiva, en lo que tiene en la mente, dice: yo la voy a dejar, pero no quiero que la maten. Aquí José está actuando no como un machista, no está actuando como un hombre macho, no está actuando como esa gente cuadrada, ¿verdad? Que toda la vida quiere que las cosas sean así, bien religiosas. Y, ay, no, tiene que ser una mujer buena con la que te casé, tiene que ser un hombre bien correcto y nada de una persona que ya tenga un pasado. No, pues fíjate cuál es el problema. El problema es que para este hombre, María es una adúltera. María no se ha defendido, se ha callado. Pero él, por sí mismo, sin ser un machista, no la va a apedrear, sino que va a ir escondiéndose. Es decir, no, que me echen la culpa a mí, que digan que yo la embaracé, que nadie diga. O sea, en eso actúa Dios. Y uno se queda, porque uno quiere que lo contrario, y que se casaron los dos, y ya cuando se casaron y ya estaban juntos, ahí vino el Espíritu. No, Dios actúa en vidas destrozadas, actúa en criterios de personas machistas que dicen: no, hombre, si mira, si ellos son hijos de otra persona, ¿qué importa si Dios actúa en todas las situaciones? Dios actúa en lo destruido de la vida del hombre. Pero ¿qué es lo que nos presenta ahora? En ese criterio que él decía defender su machismo y había decidido mejor huir, ahí se presenta el Señor. Ahí se presenta Dios en sueños con él, con José. Y mire que es bien interesante. ¿Por qué? Porque a María se le presenta en Lucas directamente a ella, pero en este texto se le presenta a él. Con él quiere entenderse Dios. ¿Y por qué? Porque en lo que respecta a la chica, a la niña de 13 años, Dios está actuando de una manera, pero está actuando en José de otra forma, diferente. Así actúa Dios, juntando vidas de a veces gentes que uno dice: ¿y cómo van a estar juntos estas dos? Si mira a esta persona, ¿verdad? Que ya pasó esto, ya pasó lo otro, y tal vez hasta tiene mala fama, ¿verdad? Y dicen: mira, esta persona, no, ya tiene un hijo. Si ahí quiere actuar, así es Dios. Dios se mete en situaciones, circunstancias humanas, en circunstancias tan humanas como las que estamos viendo ahorita. Entonces, ahí se presenta Dios en el sueño. Y mire lo que dice el 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Eso es muy importante porque él era descendiente del rey, y para que se cumpliera la promesa tenía que ser descendiente de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahí le da una confirmación de que lo que tenía María no era un embarazo de otro hombre, sino que era de Dios. Entonces allí José colabora porque quita su humanidad y se hace creyente en el proyecto divino, se hace creyente en el proyecto de Dios, se hace creyente en lo que Dios quiere hacer en la vida de María y en la vida de él. Se hace creyente en la situación que Dios quiere actuar en sus vidas. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos falta. Queremos, hermanos, tener todo controlado, queremos tener todo bien establecido. Y Dios quiere actuar en vidas a veces un poco destruidas. Dios quiere actuar en situaciones un poco destruidas. Y Dios se mete allí y le dice: mira, así como lo estás escuchando, esa mujer tiene en su vientre algo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que ya ella ya había concebido. Pero aquí María no habla. Aquí es José con Dios, peleando, luchando, viendo cómo va a agarrar las cosas, cómo va a venir. Y verá el versículo 21.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora, Jesús es Jehová salvará o Jehová salva. Entonces, ¿por qué salva? Poneme atención en esto, mira lo que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esto, hermano, nos anima. ¿En qué sentido? Escuchen, el problema de nosotros, el problema de la humanidad no es las diferencias de clases sociales, no es los problemas de género, no es el problema, hermano, económico. El problema del mundo es el pecado. Y Dios se plació en usar a una niña, una muchachita de 13 años y a un hombre de quién sabe qué edad para traer a su hijo al mundo. No lo hizo en un escenario perfecto, no lo hizo en circunstancias perfectas, no lo hizo, hermano, en cosas como nosotros hubiéramos anhelado. Lo hizo en condiciones bien extremas, como el hecho que no tenían casa, caminaron hasta Belén, que se quedaron, hermano, en la noche sin dónde dejar al niño, en un pesebre en donde prácticamente, hermano, comían los animales. Ahí se les ponía, hermano, el césped para que comieran, y ahí pusieron al bebé en pañales, sin nada, sin riquezas, sin proezas, sin dignidad. Y dice, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Uno más, diga conmigo, uno más. Un común y corriente, un José Pérez, un Juan Díaz, un Juan Pérez. No tiene nada, no tiene atractivo, no tiene dignidades. Es un niño de una gente pobre, de una muchachita de 13 años y de un hombre, qué sé yo, pero que le creyó a Dios. No quiso actuar con los parámetros patriarcales, no quiso actuar con los parámetros que tenían en la mente los hombres machistas de su tiempo. Puso de lado sus intereses y decir, Dios actúa en esta situación, Dios actúa en esta circunstancia. Esto nos anima a pensar muchas cosas. ¿Cuántos aquí somos tan cerrados? Ay, hijo, una mujer casada, divorciada, mala la mujer. Una mujer que ya tenga hijos, mala la mujer. ¿Y vos qué te importa? ¡Qué terrible, va! ¿Por qué? Porque cuando vemos la Biblia con las luces occidentales, nos presenta como todo tiene que ser bien cuadradito. ¿Y si la niña no es virgen? Búsquese una virgen, hijo. Pues que él sea virgen también, pues. Pero si no es virgen y anda buscando una virgen, está bien difícil. Porque lo que tiene usted es un muchacho promiscuo. Y se va a acostar y se va a casar con la que sienta mejor él, que le funciona en la cama. Dios no actúa como nosotros. Manda a su hijo en un José Pérez, en un Jesús, porque Jesús era tan repetido ese nombre. Jesús era, y Jesús era el componente del mismo Josué del Antiguo Testamento. Josué y Jesús son iguales, significan lo mismo. Jehová salva. Pero esto de Emmanuel es algo bien profundo. ¿Por qué? Porque quisiéramos que nos contaran una historia donde el héroe de la película se llama y que tiene un gran abolengo y que nace en un palacio y que es grande y que es un gran siervo. No, una familia humilde, pobre, gente campesina de Israel. Un hombre que quería hasta dejar la mujer y decidió, no, creo que Dios quiere hacer algo. Esas son las historias de Navidad, excelentes. El hombre que viene en esta Navidad y digo, no, le voy a hacer frente, no voy a dejar a mi esposa, démosle. Esa mujer que pudo haberse ido de la casa porque su marido le es infiel y dijo, no, démosle. ¿Por qué? Emmanuel.
Tal vez ahorita te sonó así, pero ya lo vas a entender. Mira lo que dice. El énfasis, y llamarás en el 21, y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué es? Uno más. O sea, un común y corriente, un Jehová salva. Así se llamaban un montón de gentes. Así se llamaban montones de gentes que le había puesto Josué. O sea, pero mire usted, la misión de este bebé, de este nacimiento, era porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, va a ser un salvador, porque la obra que va a hacer es salvar del pecado a la humanidad. Ahora, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué le viene a la mente cuando dice Emmanuel? Dios con nosotros. Que Dios habita en medio de su pueblo. Que Dios está ahí en medio de su iglesia. Emmanuel, dice. Entonces, quieren poner al Emmanuel como que fuera grande. No. Emmanuel es uno más. Es el Dios que habita en una familia campesina. El Dios que llega ahí, que no se le nota que es Él, que nadie ve en Él atractivo, que no tiene nombre grande, que no tiene un rostro hermoso, pero que hay que ponerle atención, porque Emmanuel implica que Dios ha mandado al Salvador como un niño común y corriente, que si no te pones a verlo, que si no te pones atención en Él, nunca vas a conocer lo profundo que es lo que Dios nos ha dado. Y les voy a decir esto. Este texto está sacado de un texto del Antiguo Testamento en Isaías. Y ahí es donde se revela el sentido del Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Emmanuel es Dios con nosotros, pero implica un niño común, alguien que viene, pero que si no le pones atención al mensaje, que si no le pones atención a su sentido de vida, usted nunca va a encontrar la salvación en Él. ¿Y qué nos llama a hacer esto? El mensaje de la Navidad es que Dios viene, el Dios creador, se mete en la criatura. El Dios creador del universo se mete en su creación, en un niño con pañales. Aquel que era eterno se vuelve omnipresente. No se vuelve omnipresente, sino que se vuelve presente en pañales, se humilla y está en medio de nosotros. Emmanuel dice, es el mensaje de los que nadie pronuncia nada por ellos, de los que nadie les aplaude, de los desconocidos, de los que nadie sabe nada, de los que a nadie aplauden, de los que no tienen nombre ni apellido grande, de los que pasan desapercibidos. Emmanuel es así, porque el que no se fija en ese niño, porque el que no le pone atención a ese niño común y corriente, no se da cuenta que Él es el Hijo de Dios, que Él es el verdadero Hijo de Dios. Hermanos míos, cuidado con pasar por alto a Emmanuel. Cuidado, hermano, con no darse cuenta del significado real del niño, de ese que nació, que es el Dios eterno, que vino al mundo a nacer en un pesebre. Cuidado, hermanos, con no darnos cuenta que Emmanuel está en medio de nosotros. ¿Por qué razón? Porque pasó por la nación, nació por su pueblo, pasó por su pueblo y nadie creyó en Él. Nadie creyó en Él, porque lo vieron así, como un niño más. Lo vieron como alguien más. No discrimine a nadie, no discrimine a una persona que ha cometido falta, no discrimine a alguien que ha cometido errores.
ponga atención a lo que Dios está haciendo en esa circunstancia, porque es probable que Dios esté manifestándose en ese lugar. Entonces, en este punto, notemos esto. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Isaías que le profetizara a un rey llamado Acaz. Y le dijo, mira, aquí hay esperanza. Va a nacer un niño. Y este niño representa que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que Dios quiere seguir actuando en medio de su nación, que Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Se va a llamar Emmanuel. Eso le dijo a Isaías. El profeta Isaías dice en su texto bíblico, en Isaías 7, versos 14, 15 y 16, pronuncia esta profecía. Pero quiero que sepan cómo. Eran tiempos críticos, donde la nación iba a ser invadida. El rey Acaz estaba preocupado porque él creía que iban a venir los asirios a poder invadirlo a él y a destruir su nación Judá. ¿Y qué pasó? El profeta Isaías le viene a declarar al rey Acaz y le dice, mira Acaz, le voy a decir algo. Dios dice así, va a haber una mujer embarazada y a ese niño que nazca le va a poner Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Significaba que Dios, si él creía en él, si él ponía su confianza en el Señor, si el rey Acaz decía, yo creo que va a haber una señal de esperanza, entonces Dios le iba a dar una salida a la nación. Pero ¿qué pasó con el rey Acaz? No creyó en la profecía de Isaías, no creyó en lo que Isaías le estaba diciendo, porque confió más en su fuerza humana y él pensó que se podía defender de sus enemigos solo. Emmanuel, hermano, Emmanuel es eso, una mujer que le pondrá a su niño ese nombre en símbolo de la esperanza que Dios hará en su pueblo, que Dios va a salvar a su pueblo, que Dios va a traer salvación a su pueblo. Cuando María tiene la bendición de concebir del Espíritu Santo, ella está siendo un instrumento de Dios para que se cumpla esta profecía del Antiguo Testamento que se cumplió en Jesús totalmente. Pero ¿cuál es el problema? La gente no puso atención al significado. Pensaron que Emmanuel sería un gran rey, pensaron que Emmanuel sería un gran príncipe y no se dieron cuenta que Emmanuel, hermano, era un niño de una familia pobre y necesitada. Entonces le voy a dar dos textos para terminar y que se va a dar cuenta usted que ellos no vieron a Jesús como el rey divino que era y como el poderoso rey que había nacido en medio de ellos. Emmanuel, hermano, es uno más y que tenemos que tener cuidado, porque si no examinamos su vida, su historia, podemos pecar y podemos, hermano, condenarnos por no ver quién es ese niño. Entonces, note estos textos de la palabra de Dios. Veamos primeramente los fariseos. No lo encontraron en él absolutamente nada. Vea conmigo Juan capítulo 8, versículo 41. Y mire lo que dice ahí. Juan 8, 41. En este texto le decían a Jesús que él era hijo de fornicación. Mire lo que dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Mire lo que le dicen, vos sos hijo, pero no sos hijo de Dios, sos hijo de una relación ilícita. Por eso no puede ser el Salvador, por eso no puede ser el Dios de este mundo. ¿Sabe por qué? Muchos de nosotros tenemos un error. ¿Por qué los fariseos no podían reconocer en Jesús como al Hijo de Dios, al Emmanuel? No lo reconocían por una cosa, por orgullo,
por soberbia. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaban que porque son hijos de Abraham, por ser descendientes de Abraham, la salvación ya la tenían segura. Si usted nota, en el versículo número 39 y 40, ellos le argumentan que son descendientes directos de Abraham y que tienen sangre de Abraham. Pero mire lo que pasa, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuisteis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Por qué dicen eso ellos? Porque ellos se sentían tan seguros de su salvación que pensaban que él era hijo de fornicación y no podían creer que podía ser el verdadero hijo de Dios. Hermano, esta era gente que rezaba 3 veces al día, que eran parte de la religión de Israel, pero el orgullo y la soberbia no los dejó ver y veían, hermano, a Jesús y decían, este no es, este ya sabemos, anda predicando, anda llevando el reino. Pero ¿qué es lo que evitó? Que ellos se sentían más que Jesús. Ellos creían que eran salvos. Ellos creían, nosotros somos descendientes de Abraham. Este no es nada. Este es campesino. Es de Nazaret. ¿Qué puede salir de Nazaret? Algo bueno, nada. Hermanos, el Dios eterno estaba frente a ellos y ellos no lo vieron. Se ve, ¿sabe por qué? Es Emmanuel. No lo notas, ahí está en medio de nosotros, pero no lo notas. Está en medio de nosotros, pero no lo notas. Y tu orgullo y soberbia no te deja ver a Emmanuel, no te deja ver a Dios con nosotros, no te deja ver el significado verdadero de ese muchacho. Ahora, esto por orgullo. Ahora veamos un segundo ejemplo. Veamos los de Nazaret. Mire lo que dice Marcos capítulo 6. Mire ese ejemplo que les voy a poner. Mire lo que dice Marcos 6, versículo 5. Los de Nazaret peor, porque estos habían visto de dónde era. Lo conocían, porque ahí está, mira, si ahí estaba su papá, ¿verdad? José, el carpintero. Quiero decir algo. Los de Nazaret, hermano, no podían creer que él era Emmanuel. ¿Cómo va a ser Dios con nosotros si aquí está María, su mamá, si ahí está María, su madre, ahí está su papá, sus hermanos, ya los conocemos quiénes son? No lo vieron. ¿Por qué? Porque creyeron que era el hijo del carpintero. La palabra tectón en griego quiere decir artesano, es decir que José tenía que haber trabajado con madera, con piedra, con hierro, con cualquier cosa. No necesariamente ser un trabajador de madera. Él podía haber sido un artesano, lo que sea. Pero mire lo que pasa. Cuando llega a Nazaret, que es el pueblo donde él creció, mire lo que dice. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y usted dice, ¿y por qué no pudo hacer milagros? Mire el verso 3. Mire lo que decían. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué no creyeron que él era Emmanuel? Porque ya conocían, si este es el que vivía allá, mira, allá por el campito, si ese es el que vivía allá en el hoyo, si allí ya sabemos dónde vivía. No lo vieron. No vieron que era Emmanuel. No lo vieron. No vieron que era él. Lo vieron muy insignificante. Los fariseos, orgullo y soberbia, somos hijos de Abraham. Vos sos ignorante, analfabeta, sos un campesino. Nosotros somos religiosos, vos no nada. Los de Nazaret todavía lo vieron peor. Si este es el hijo de fulano, el hijo de Chepetrompo, ya sabemos quién es este. Ya sabemos quién es. No lo vieron. No supieron quién era. Terrible, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? ¿Sabe qué es lo más difícil? Lo más difícil
es de que Jesús era Emmanuel. Él era Emmanuel, pero no lo supieron ver. ¿Por qué? Porque el significado del nacimiento era tan pobre, era tan pequeño, hermano, que no lo podían ver en él. ¿Cómo va a ser este Dios? ¿Cómo va a ser este Dios? El último, y comienzo ya la predicación. Juan capítulo 7. Ni los hermanos creyeron en él, señores, los que se criaron con él, los que les cambiaron, los pañales no se los cambiaron porque no usaban pañales, ¿verdad? Sus mismos hermanos, señores, y le deseaban mal. Ustedes ya han visto familias donde entre hermanos se desean lo malo. Jesús creció así. Y pudiera seguir dándole más textos. Juan 7, verso 1, mira lo que dice. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Oiga, ponga atención. Pues quería andar en Judea, pues los judíos procuraban matarle. Entonces, no quería llegar cerca de Jerusalén porque sabía que había ahí orden de aprehensión. Pero note, mira el verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos te vean las obras que haces. Burlándose de él, señores. Anda ya a Jerusalén para que te maten. Eso le estaban diciendo sus hermanos. Emmanuel. Ay, que Emmanuel es grande, es poderoso. No, es uno más, es Juan Pérez. Los de Nazaret no lo vieron, los fariseos no lo vieron, los hermanos de él no lo vieron. Pero note esto, mire lo que dice el versículo 4. Burlándose de él estaban, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate, ¿qué? Burlándose, diciendo, hace milagros pues, anda allá, que te conozcan quién sos. Jesús el rey, el Hijo de Dios, el rey. 5. Ahí está la palabra lapidaria y fuerte. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Hasta que se murió Santiago, sí. Ay, mi hermanito era hijo de Dios. Después que lo vieron crucificado, después que lo mataron, ahí Santiago le vino la fe. Qué bueno. Y ahí ya Santiago escribe la epístola y todo. Gran pecador, en lo que anduvo con Jesús y creció con él, no creía en él. Yo creo que hasta yo así se lo digo, yo creo que hasta lo negaban. Este no es hermano de nosotros. Claro, no es el hermano de ellos y el Hijo de Dios. En otro texto aparece que hasta lo tenían por loco. Es fuerte ese texto en Marcos. Lo tenían por loco. Emmanuel, uno más. Uno más. Y usted dice, pastor, ¿y qué significa esa predicación? Hoy termino. Hoy sí. Termino. Mateo 25. Qué vuelterío hice, ahora sí, mire, esa ensalada de versículos. Lo que más mal me cae a mí, pero ni modo, era necesario. Ahí hay algo importante. Dice que va a haber un juicio. Y en ese juicio va a estar las ovejas y van a estar las cabras. Las ovejas son las de la derecha y las cabras son las de la izquierda. En el juicio de las naciones. Pero este juicio es importante. ¿Por qué? Porque aquí está el juicio de Emmanuel. Mira el 33. Mateo 25, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo. Mira qué gran premio le va a dar a los de qué. ¿Por qué? Espera, me voy a quebrar este. No, este volado es carísimo, señores. Vale como $1000 este volado. Es regalito, ¿eh? De cumpleaños. En junio cumplo años. Y me quiere dar un regalo de Navidad, también lo recibo. Miren lo que dice el 35. Porque tuve hambre de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Emmanuel, hermano, es todo necesitado, toda persona que necesita tu misericordia. Porque así como vos rechazás a Jesús, así como Jesús lo rechazaron sus hermanos, los fariseos, su pueblo, así nosotros vemos de menos a los que no tienen, a los que están enfermos, a los que están en el hospital. No hacemos nada por ellos. Emmanuel es todo el que te necesita. Pero pastor, Emmanuel se hizo hombre. Sí, ¿por qué? Aquí está la revelación de la palabra. Dios engendró a Jesús sin uso de un hombre, para que la madre pudiera procrear al Hijo de Dios. Amén. Y el Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo, procreó una gran familia de hermanos que somos nosotros. Por eso era necesario que Dios fecundara a la madre, porque se iba a crear la comunidad más grande de hermanos y de la familia más grande, que es la familia de Dios. Pero para muchos de nosotros somos como fariseos. Ay, deja ese pecador, mira, este dejó la mujer, echámoslo de los ministerios, quitémoslo de aquí. Emmanuel. Somos como los de Nazaret. No, hombre, si este no es nada, este no va a cambiar. No, hombre, este no le hagas caso, hombre. Mira, este pobre, este es acabadito, no tiene ni título tiene. Así somos en la iglesia. Los grandes privilegios son para aquellos que nos caen bien. Pero a los pobres, ¿quién los ve? Nadie. Somos como los hermanos de Jesús. Anda a hacer milagros, pues. Pero no creemos. Y si tu mismo hermano en Cristo puede estar en un hospital necesitando que vayas a orar por él, no lo haces. Y el Emmanuel, hermano, es eso. Jesús se hizo hombre para hacernos entender que en nuestra familia hay muchos más hermanos. Dios está en ellos. Y el bien que le hagamos a ellos es el bien que le hacemos a Jesús. Yo le digo algo. Emmanuel, hermano, no es un significado en donde nosotros tenemos que poner, ay, no, Emmanuel es que muchas veces está tu hermano ahí necesitando un abrazo, un apoyo, y no hay quien le diga nada. Los hospitales, no pudimos hacer actividad en los hospitales. ¿Por qué? No hay ministerio de hospital. ¿Quién le está llevando la palabra a los enfermos? ¿Quién le está llevando la palabra a la gente de los cantones? Usted no lo está haciendo. Somos como Israel, que tuvieron a la par a Jesús y no lo vieron. Y aquí hay tanta gente que necesita un hermano que les bendiga. Y nosotros no hacemos nada por él. ¿Sabes qué me dijeron los hermanos de la brigada?
los dientitos de los niños y de la gente en los cantones están destruidos. Y lo poquito que le puede hacer los odontólogos a los dientecitos es traer muelas y todo es destruido. Hermano, no nos quedemos ahí. Compremos un equipo, veamos cómo hacer. Ya comencé a cotizar a ver un equipo para ver que las brigadas tengan equipo, alguna cosa diferente, no sé. Los canapés, solo tenemos para un canapé, necesitamos otros canapés para poner la clínica. Hermano, ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Emmanuel, Emmanuel. No es el Dios que está allá arriba. Emmanuel es el necesitado. Emmanuel es el pobre. Porque ahí está Jesús en tu hermano. Y vos creías que yo te iba a predicar del pesebre. Pues no te predico el pesebre. Te predico de que o somos ovejas o somos cabritos. Porque cuando venga el juicio, Dios va a recompensar a aquellos que vieron a Emmanuel. Y usted va a decir, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te dimos de comer? No te vas a acordar. ¿Por qué? Porque Dios va a recompensar las obras que no te acordás ni que las hiciste. Hablé con alguien, yo me quedé impresionado porque le ayudó a un pastor y yo soy muy amigo de él, pero nunca habíamos hablado de eso. Jamás él me lo había dicho. Jamás. El pastor ya él le ayudó hace años y el pastor habló conmigo esta semana y me dijo, mire, el hermano fulano de tal me ayudó en esto. ¿Qué? ¿What? Le digo yo, ¿what? Así como, no sabía. Porque esas son las obras que Dios va a recompensar en el cielo. Aquellos que fueron donde está Emmanuel, le dieron de comer, le dieron de beber, lo visitaron en la cárcel, le diste alegría a los niños. Emmanuel, Dios con nosotros, en medio de nosotros, porque Dios está en su pueblo y está en el necesitado y nosotros somos la familia de Dios. Bendigamos a la gente, ayudemos a los que necesitan y no seamos incrédulos, no seamos como los fariseos, no seamos como los hermanos de Jesús y no seamos como Nazaret, que no vieron al pobre en necesidad. Llevemos ayuda y bendigamos, porque si Cristo habita en nosotros, nosotros tenemos que hacer las obras de Cristo también. Emmanuel, Dios con nosotros. Increíble. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.